desde que tengo memoria, supe que había mundos diferentes dentro de la misma casa. Clara vivía en uno iluminado, lleno de aplausos y miradas cómplices de nuestros padres. Yo vivía en otro, oscuro, donde cada acción se medía, cada palabra se guardaba, y cada gesto podía pasar desapercibido si no era cuidadosamente calculado. Clara tenía 5 años menos que yo, pero desde muy temprano mostró una habilidad que nadie podía ignorar: sabía ocupar espacio. Caminaba por la sala como si el aire se apartara a su paso, hablaba y reía con precisión, y sabía exactamente qué decir para que mamá y papá asentaran con orgullo. Yo simplemente existía. Observaba, tomaba nota, contaba silenciosamente los tornillos que sobraban en la mesa del taller del abuelo, las manchas de café que aparecían en los cuadernos, las arrugas en la ropa que ella nunca tenía. El abuelo Julián, que vivía solo en una casa que olía siempre a madera húmeda y aceite viejo, fue mi primer aliado secreto. No me enseñó a pelear ni a gritar, ni me dijo que debía ser el héroe. Me enseñó a mirar, a esperar, a hacer cosas que parecían absurdas, como desarmar una radio rota solo para ver cómo funcionaba, o contar con precisión los papeles que sobraban de los proyectos de mamá. Nada es inútil, me decía mientras sus dedos temblorosos giraban los engranajes oxidados de una vieja máquina de escribir. Solo hay que mirar con atención. Aprendí a hacerme pequeño en la casa. No fue un acto de cobardía, fue un acto de supervivencia. A los 8 años, cuando Clara presentó su primer proyecto escolar grande, mis padres vinieron a felicitarla. Yo había pasado horas diseñando algo simple, algo que nadie notaría, y mamá me miró con una mezcla de lástima y consejo. «Aprende de ella, hijo», dijo, mientras acariciaba la cabeza de Clara. «Eso es liderazgo». Yo asentí. Aprendí a callar y a observar. Aprendí que la admiración no se gana con esfuerzo visible, sino con timón y constancia silenciosa. En el colegio, la diferencia era aún más. Clara tenía amigos, profesores que la elogiaban, invitaciones a actividades, pequeños logros que llenaban la casa de orgullo. Yo tenía silencio, notas correctas, y la habilidad de desaparecer entre las sombras de las aulas. Me movía sin hacer ruido, anotando todo: quién copiaba en los exámenes, quién llegaba tarde, qué maestro olvidaba siempre un detalle que yo podía recordar. No era un juego de venganza, era entrenamiento. Aprendí a ser invisible y útil al mismo tiempo. Podía arreglar cosas sin que nadie lo notara, ayudar a compañeros sin que nadie agradeciera, memorizar patrones de comportamiento y conversaciones como si fueran mapas secretos. Clara, por su parte, brillaba. Cada sonrisa suya traía un aplauso, y cada error mío era simplemente un dato que podía ignorarse. Los cumpleaños eran un ejercicio de observación. Para Clara había pasteles enormes, decoraciones perfectas y regalos cuidadosamente seleccionados. Para mí, un regalo pequeño, práctico, a veces incluso inútil, que pasaba desapercibido. Aprendí que no importaba lo que recibieras, sino cómo lo percibían los demás. A los 12 años, descubrí un pequeño placer secreto: los objetos inútiles podían tener poder. Una pila de tornillos, una llave antigua, un bolígrafo sin tinta, todo podía ser catalogado, observado, contado. Era mi manera de construir un mundo donde yo sí tenía control, aunque nadie lo supiera. Clara era brillante y cruel sin saberlo. A veces me imitaba, me copiaba, me ridiculizaba en voz baja delante de los amigos, como si fuera un juego. Yo no reaccionaba. Observaba. Anotaba. Guardaba cada palabra en un rincón de memoria. Aprendí a leer las expresiones faciales, los silencios, los gestos de complicidad entre ella y nuestros padres. Todo eso era información, y yo aprendía a usarla para sobrevivir y, algún día, para equilibrar la balanza. La adolescencia consolidó estas lecciones. Las conversaciones en la mesa eran un campo minado. Si alguien decía algo fuera de lugar, yo lo notaba, pero no respondía. Si Clara contaba una historia que me dejaba mal parado, sonreía, asentía, y seguía con lo suyo. Aprendí a medir mi respiración, a observar cómo la luz caía sobre la mesa, cómo el sonido de los cubiertos podía delatar tensión, cómo la risa podía ser un arma. Mis padres nunca notaron mi silencio calculado. Pensaban que era timidez o paciencia. Nadie sabía que estaba entrenando cada gesto, cada palabra, cada observación, para algo que todavía no entendía del todo. Aprendí a moverme como un fantasma dentro de la casa, invisible pero presente, observador constante de la luz que brillaba sobre mi hermana y de las grietas invisibles de nuestro mundo familiar. A los 15 años, mi vida interior se volvió más compleja.
Empecé a escribir notas que nadie leería, como un diario secreto de estrategias. Anotaba lo que Clara decía, cómo actuaba, qué errores cometía, y cómo mis padres reaccionaban. Era un mapa silencioso de todos los años que había pasado a la sombra, y comprendí algo que nunca olvidaré: la paciencia acumulada es más poderosa que la rabia momentánea. Y entonces, incluso en la escuela, descubrí que podía usar mi invisibilidad como ventaja. Mientras todos se peleaban por ser vistos, yo me concentraba en aprender cosas que nadie más recordaría: patrones de comportamiento, horarios de los profesores, pequeñas debilidades de los compañeros, y maneras de corregir problemas antes de que alguien los notara. Era un mundo secreto, un universo propio que nadie veía, pero que me daba poder. Clara seguía siendo el centro de atención, y mis padres seguían orgullosos. Aprendí que no importaba lo que ellos pensaran, lo que importaba era cómo podía usar toda esa información y paciencia en mi propio beneficio, cuando llegara el momento. El abuelo Julián murió cuando yo tenía 17 años. Dejaba tras de sí cajas de objetos aparentemente inútiles, papeles arrugados, esquemas incompletos, herramientas oxidadas. Al principio pensé que no servirían para nada. Pero después comprendí que todo estaba allí por una razón: cada objeto, cada anotación, cada detalle inútil era un fragmento de estrategia silenciosa. Lo guardé, sin abrirlo nunca, como si supiera que algún día me sería útil. Salir de casa no fue un acto heroico. No hubo abrazos, ni lágrimas dramáticas, ni despedidas eternas. Solo una mochila vieja con ropa gastada, un par de libros y algo de dinero ahorrado que sabía que se agotaría rápido. Clara y mis padres siguieron su camino, con sonrisas y expectativas brillando en el aire. Yo me dirigí hacia un mundo donde nadie se preocupaba por quién eras, solo por lo que podías hacer y cuánto resistías. El primer trabajo fue en un pequeño café del centro. Las mañanas olían a pan recién horneado y café amargo, mientras clientes frustrados gritaban por errores que no eran míos. Cada vaso que rompía me daba un escalofrío: eran cuentas por pagar, días de estudio perdidos y esfuerzos sin reconocimiento. Aprendí a levantarme rápidamente, a sonreír aunque me doliera la espalda, a limpiar lo que nadie más podía limpiar sin protestar. Dormía 3 horas por noche, estudiando durante otras 5, revisando apuntes de cursos que tomaba en línea mientras los clientes me miraban con impaciencia. Aprendí a trabajar mientras estaba agotado, a pensar con claridad mientras sentía cada músculo dolorido. Descubrí algo curioso: la mente, cuando se obliga a funcionar en condiciones extremas, se vuelve precisa, casi mecánica. Cada error del pasado se almacenaba, cada detalle irrelevante podía convertirse en ventaja. Fue en esa época cuando el rencor empezó a consolidarse de manera consciente. No era un odio ciego, era una cuenta pendiente que se acumulaba con cada recuerdo de la casa, de los elogios que siempre iban hacia Clara, de los silencios cómplices de mis padres. Cada vez que alguien me subestimaba en el trabajo, recordaba cómo mis padres me ignoraban. Cada cliente grosero, cada jefe impaciente, era un eco de la indiferencia familiar que me había acompañado desde niño. Aprendí a encontrar placer en lo cotidiano, incluso cuando parecía absurdo. Contaba los cubiertos del café antes de abrir la caja, observaba cómo los clientes doblaban servilletas, memorizaba el patrón de manchas de café en las mesas. Podía pasar 20 minutos reorganizando vasos y platos hasta que todo encajara de manera que nadie lo notara. Era un ejercicio de disciplina, de control, y también una manera de sentir que algo en el mundo respondía a mis decisiones. Los compañeros de trabajo eran un microcosmos de jerarquía absurda. Algunos creían que su posición les daba derecho a gritar, otros pretendían ser invisibles como yo, pero lo hacía de manera torpe. Aprendí a leerlos como mapas de patrones humanos: quien fingía conocimiento, quien ignoraba tareas, quien traicionaría un error para salvarse. Cada interacción era una pequeña lección, cada conversación una pieza de estrategia para el futuro. En paralelo, mis estudios continuaban en línea, mientras trabajaba turnos interminables. La luz de la lámpara parpadeaba sobre mis apuntes a medianoche, mezclándose con el sonido distante de sirenas y el tráfico. A veces me encontraba contando patrones en los edificios que veía desde la ventana: ventanas rotas, persianas desiguales, anuncios gastados. Era un hábito extraño, casi surrealista, pero me ayudaba a concentrarme y a mantener la mente despierta, como si esos pequeños detalles fueran señales de algo más grande. El rencor crecía, pero lo hacía silencioso, contenido, casi profesional. No era un fuego que quemara la razón, era un hielo que afilaba la mente. Cada recuerdo de Clara ocupando el centro de todo, cada comentario paternal que me hacía sentir invisible, se almacenaba con precisión.
comprendí que la paciencia acumulada podía ser más poderosa que la acción inmediata y que un error repetido podía convertirse en la llave de la justicia futura. Un año después, conseguí un trabajo en una pequeña empresa de logística. Era un lugar caótico, cajas apiladas hasta el techo, empleados que desaparecían sin avisar, clientes que cambiaban pedidos constantemente. La mayoría de mis compañeros se frustraban y abandonaban. Yo permanecía, aprendiendo los patrones, registrando errores, corrigiendo silenciosamente problemas que nadie reconocía. Cada día era un entrenamiento en observación, resistencia y estrategia. Fue allí donde conocí a Mateo, un hombre mayor que parecía moverse entre la oficina como un fantasma. Nadie lo veía realmente, pero todos dependían de su experiencia. No hablaba de motivación ni de liderazgo, hablaba de resultados y paciencia. Me enseñó a notar los detalles que los demás ignoraban. Un correo mal redactado podía indicar que alguien no entendía la prioridad, un gesto nervioso podía revelar inseguridad, una decisión apresurada podía esconder incompetencia. Todo era información valiosa, y aprendí a usarla como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. Mientras tanto, Clara avanzaba en su carrera. Mis padres seguían contando sus logros, y yo escuchaba desde lejos, sin involucrarme. Cada mensaje, cada llamada sobre su éxito, se convertía en un recordatorio de lo que había sido ignorado, y al mismo tiempo, una motivación silenciosa. Si ella podía recibir reconocimiento sin esfuerzo, yo aprendería a ganar reconocimiento a mi manera, calculada y definitiva. En esos años, desarrollé pequeños rituales que parecían absurdos pero que me mantenían en control. Cada vez que llegaba al trabajo, inspeccionaba la disposición de las cajas como si fueran piezas de un juego, contaba los tornillos sobrantes en los envíos, anotaba mentalmente qué clientes eran más fáciles de persuadir y cuáles más conflictivos. Todo esto era invisible para los demás, pero me daba una ventaja silenciosa. Comencé a sentir que estaba construyendo un mapa secreto del mundo, donde cada error y cada detalle podían usarse para mi futuro beneficio. Dormía apenas 4 horas por noche, pero me levantaba con un método: revisar las notas que había tomado, organizar los pendientes, repasar cada interacción del día anterior. A veces me encontraba sonriendo solo, recordando pequeñas humillaciones de Clara y de mis padres, y dándome cuenta de que ninguna de ellas era definitiva. Todo estaba guardado en un banco silencioso de paciencia, esperando el momento adecuado. El rencor seguía creciendo, pero de manera contenida y estratégica. No era venganza inmediata, sino preparación. Aprendí a distinguir entre la rabia que quema y el rencor que construye. Uno te destruye, el otro te fortalece. Cada vez que alguien me subestimaba, cada vez que la incompetencia de Clara pasaba desapercibida, sumaba un punto más en una cuenta invisible que algún día cobraría. En paralelo, la vida cotidiana me enseñaba a sobrevivir con ingenio. Aprendí a cocinar con lo mínimo, a organizarme en espacios pequeños y abarrotados, a usar cada recurso a mi favor. Incluso los pequeños surrealismos se volvieron útiles. Contaba los azulejos del baño para mantener la concentración, memorizaba los anuncios de la calle, observaba las sombras de los árboles a la misma hora cada día, como si fueran señales secretas. Todo se convirtió en un entrenamiento, una preparación silenciosa para lo que vendría. Por primera vez sentí que mi invisibilidad tenía poder. La paciencia, el rencor controlado y el conocimiento acumulado eran armas silenciosas. Mientras Clara brillaba en el mundo de los demás, yo construía mi propio terreno, un espacio donde la vigilancia constante y la constancia daban más frutos que cualquier aplauso efímero. Y así, pasaron los años. Cada día se repetía con leves variaciones, pero yo permanecía, aprendiendo, observando, corrigiendo, anotando. Cada pequeño error de Clara, cada falla de mis padres en notar algo, cada situación que otros consideraban irrelevante, era una pieza que se sumaba al tablero invisible que estaba construyendo. Finalmente, el mundo se empezó a preparar para un cambio. Lo que parecía rutinario y anodino había sido, durante años, un proceso de acumulación silenciosa. Nada se apresuraba. Nada era casual. Todo estaba guardado, calculado y listo para convertirse en un momento decisivo, cuando la paciencia silenciosa y el rencor contenido se transformarían en acción definitiva. Cuando terminé mis estudios en línea y consolidé algo de experiencia en logística y organización, decidí crear un proyecto propio. No era un emprendimiento llamativo, era algo preciso, útil y silencioso. Una pequeña consultoría tecnológica que nadie notaba, pero que funcionaba impecablemente. Mis clientes no eran grandes corporaciones, eran personas que necesitaban soluciones discretas, rápidas y confiables.
Allí aprendí que la reputación se construye en la sombra, que los aplausos no importan, sino la eficacia, la constancia y el detalle. Mientras yo trabajaba en la construcción de mi mundo profesional, Clara seguía avanzando en su carrera. Mis padres no dejaban de contármelo: ha conseguido un puesto increíble, hijo. Estamos tan orgullosos de ella. Yo asentía, escuchando con paciencia, observando y anotando mentalmente cada paso, cada error, cada decisión mal tomada. Mi rencor seguía contenido, pero ahora era más refinado, en vez de justicia, estrategia. Mientras yo trabajaba en la construcción de mi mundo profesional, Clara seguía avanzando en su carrera. Mis padres no dejaban de contármelo: ha conseguido un puesto increíble, hijo. Estamos tan orgullosos de ella. Yo asentía, escuchando con paciencia, observando y anotando mentalmente cada paso, cada error, cada decisión mal tomada. Mi rencor seguía contenido, pero ahora era más refinado. Ya no solo se trataba de injusticia, se trataba de estrategia. Clara empezó a trabajar en una empresa tecnológica mediana. Al principio, parecía eficiente, confiada y segura. Nadie podía sospechar que sus decisiones eran superficiales y que su confianza se basaba más en su carisma que en su capacidad. Sin embargo, como siempre, los detalles que otros ignoraban estaban ahí para quienes sabían mirar: contratos incompletos, reuniones mal preparadas, correos que no reflejaban la realidad de los proyectos. Para cualquiera más, eran errores menores; para mí, eran pistas, pequeñas grietas que se abrirían con el tiempo. El primer choque ocurrió cuando me pidieron colaborar en un proyecto donde Clara era responsable del equipo. Ella, confiada, presentó un plan que parecía impecable. Revisando los documentos, noté detalles inconsistentes que nadie más veía: fechas que no cuadraban, cifras mal calculadas, tareas asignadas a personas que no tenían experiencia suficiente. Podía haber intervenido, corregido públicamente y hecho notar los errores, pero no lo hice. La paciencia me había enseñado que la justicia inmediata no siempre es efectiva; la estrategia sí lo es. En mi pequeña oficina, entre papeles perfectamente alineados y herramientas que nadie más entendía, comencé a documentar todo. No con ánimo de venganza inmediata, sino como preparación. Cada error de Clara era registrado, analizado y anotado. Cada corrección que yo hacía en silencio se sumaba a una red invisible de control que se extendía sin que nadie lo notara. Era como tejer una tela que, con el tiempo, la atraparía. Los días en la oficina eran una mezcla de rutina y tensión constante. Clara tenía un don para distraer a los demás: su sonrisa y su seguridad hacían que todos pasaran por alto pequeños errores, pero yo no. Yo veía, registraba y corregía. Observaba cómo sus compañeros empezaban a depender de mis intervenciones silenciosas sin siquiera saberlo, cómo los jefes se confiaban en su apariencia de competencia mientras yo aseguraba que el proyecto no se viniera abajo. A veces me sentía como un director de orquesta invisible, moviendo hilos que nadie veía, corrigiendo notas desafinadas en silencio, asegurándome de que la sinfonía se mantuviera intacta hasta el momento en que yo decidiera que debía romperse. Y siempre, detrás de todo, estaba el recuerdo de Clara y de la injusticia familiar. Pero este recuerdo ya no era dolor, era motor, estrategia. Los pequeños surrealismos cotidianos se volvían parte de mi método. Contaba los botones de los ascensores, observaba cómo la luz del sol caía en la sala de reuniones, memorizaba patrones de comportamiento de cada colega. Cada error, cada gesto, cada palabra que salía de la boca de Clara o de los demás se convertía en información valiosa. Lo que parecía rutina para todos era, para mí, preparación. Un día, Clara tomó una decisión que cambiaría todo. En una reunión con un cliente clave, aprobó un plan sin consultar a nadie, confiando ciegamente en sus números. El cliente se mostró confundido, exigió explicaciones y comenzó a perder confianza en la empresa. Mis compañeros empezaron a notar la incompetencia, pero yo intervení de manera discreta, corregí los documentos, organicé reuniones privadas, resolví problemas sin llamar la atención sobre los errores de Clara. Cada movimiento era silencioso, estratégico, calculado. Mientras resolvía las consecuencias, no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y rencor. Clara, confiada, no sospechaba nada. Mis padres, si se enteraran, la elogiarían por intentar liderar. Pero yo sabía la verdad: el éxito aparente de Clara dependía de intervenciones que ella nunca reconocería. La paciencia silenciosa que había cultivado durante años estaba empezando a dar frutos. Con el tiempo, empecé a involucrarme más en los proyectos de la empresa. No oficialmente, pero sí de manera crucial.
Mis ideas, mis correcciones, mis estrategias empezaron a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Clara seguía brillando, y yo seguía siendo invisible. Pero ya no por mucho tiempo. Cada error que ella cometía se acumulaba, y cada corrección silenciosa que yo realizaba era una pieza más de la estrategia que estaba construyendo. El suspense cotidiano aumentaba. Cada correo que llegaba, cada reunión, cada decisión de Clara era una oportunidad para observar, analizar y planear. Mis compañeros empezaban a notar que, aunque Clara parecía el centro del proyecto, las soluciones provenían de alguien que nadie reconocía. Comenzaron a confiar en mí en secreto, a pedirme consejo de manera indirecta, y yo aprovechaba cada interacción para fortalecer mi posición y preparar el momento adecuado. Mientras tanto, Clara seguía confiada, segura de sí misma y de que su éxito era indiscutible. No podía imaginar que detrás de su fachada de competencia, alguien había estado registrando cada error, cada decisión imprudente, cada movimiento errático. Cada paso que daba la acercaba, sin saberlo, al momento en que toda su apariencia de control se derrumbaría. Mis padres seguían orgullosos de ella, celebrando sus logros y compartiéndolos conmigo. Yo asentía, escuchaba, y seguía construyendo la red invisible que algún día transformaría la paciencia acumulada en acción definitiva. Cada elogio hacia Clara era un recordatorio de la injusticia pasada, y cada corrección silenciosa que yo hacía era un paso más hacia el equilibrio que había esperado toda mi vida. Había aprendido que el poder no reside en la apariencia, ni en los aplausos, ni en la aprobación de los demás. El poder reside en la información, en la paciencia, en la capacidad de esperar el momento adecuado. Cada error de Clara, cada fallo que yo resolvía en silencio, cada decisión que parecía casual era parte de un plan más grande. Y yo estaba listo para ejecutarlo. Los últimos meses antes del clímax de la historia estuvieron llenos de tensión casi palpable. Cada día en la oficina era un acto de equilibrio, mantener la calma, observar, corregir, esperar. Cada interacción con Clara era un juego de máscaras, ella confiada, yo invisible pero atento, mis compañeros ajenos a la verdad, los jefes impresionados por resultados que nunca asociarían conmigo. Cada correo, cada reunión, cada decisión, se convertía en una oportunidad para fortalecer la posición que me permitiría finalmente ajustar cuentas y poner todo en su lugar. Finalmente, todo estaba listo. Cada error había sido registrado, cada intervención había sido estratégica, cada detalle minúsculo de Clara y de la empresa había sido anotado y preparado. La paciencia silenciosa, el rencor contenido, el trabajo interminable y las horas de estudio y observación habían construido un tablero perfecto. Solo faltaba el momento adecuado para mover la pieza final. Ese momento llegaría en la cena familiar, donde Clara, confiada como siempre, descubriría que la invisibilidad no es debilidad y que la paciencia silenciosa puede ser más poderosa que cualquier aplauso superficial. Los padres, orgullosos de ella durante tantos años, se verían obligados a enfrentarse a la realidad de que habían ignorado al verdadero artífice del éxito y que la justicia, aunque silenciosa, siempre encuentra su camino. La cena fue tranquila al inicio, casi anodina, como si nada importante fuera a suceder. Mis padres se sentaron sonrientes, complacidos de ver a sus hijos juntos, como siempre habían querido. Clara estaba radiante, brillante, segura de sí misma, hablando con entusiasmo de su gran puesto en la empresa. «Hermanito, tienes que probar esto», dijo mamá, sirviendo la sopa. Clara consiguió todo esto de su empresa, es un regalo especial. Sonreí, pero dentro de mí se cocinaba algo que ellos no podían imaginar. Durante años, había sido invisible. Durante años, había trabajado en silencio, corrigiendo errores, resolviendo problemas que nadie veía, construyendo algo que ellos nunca reconocieron. Y ahora todo eso iba a revelarse. ¿De verdad todo eso es gracias a Clara?, pregunté, con calma. Clara me miró con sorpresa y un atisbo de arrogancia. Claro, yo organicé todo, por supuesto. Mis padres asentían, orgullosos de ella. Pero yo guardaba silencio, dejando que la tensión se acumulase en la mesa. Tal vez sería bueno que todos entendieran cómo funcionan las cosas realmente, dije, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando las manos. Los murmullos comenzaron. Clara frunció el ceño. Mis padres intercambiaron miradas nerviosas. Nadie parecía comprender a qué me refería. ¿De qué hablas?, dijo Clara, intentando mantener la sonrisa. Yo soy quien dirige los proyectos, todos saben eso. ¿Eso crees?, respondí, dejando que la frase flotara en el aire.
Pero lo que nadie sabe es que durante meses, tal vez años, alguien estaba corrigiendo tus errores, completando tus decisiones y asegurando que tus proyectos no colapsaran. Esa persona fui yo. El silencio fue inmediato. Los cubiertos cayeron sobre los platos con un golpe seco. Mis padres abrieron la boca, pero no pudieron encontrar palabras. Clara, incrédula, me miraba, sin saber si era una broma, una amenaza o una locura. No, no puede ser, balbuceó. Yo dirigía todo, su voz temblaba. Todos me miraban, confiaban en mí. Sí, dije, calmado. Todos confiaban en ti, y todos dependían de alguien que no se mostraba. Durante años, tus errores pasaron desapercibidos gracias a mi trabajo silencioso. Cada correo mal enviado, cada decisión equivocada, cada retraso que atribuías a otros, fue corregido por mí sin que nadie lo notara. Clara retrocedió, incapaz de procesar lo que escuchaba. Mis padres empezaron a entender la magnitud de lo que decía, y sus rostros se llenaron de culpa y miedo. ¿Cómo es posible?, gritó Clara. No puedes hacer esto. Yo soy la responsable. Hoy ya no, dije, firme. A partir del lunes no hace falta que vengas a la oficina. Estás despedida. La incredulidad llenó la mesa. Clara se levantó de golpe, la silla cayéndose detrás de ella, mientras mis padres intentaban calmarla. Pero, esto no puede ser. Susurró. Todos creían que yo dirigía la empresa. Exactamente, respondí. Todos creían que estabas al mando, pero la verdad era otra. Tu puesto era una apariencia, el control real estaba en manos de alguien que trabajó en silencio, observando, corrigiendo y asegurando que nada colapsará. Ese alguien soy yo. El rostro de Clara se transformó, de la furia pasó a la incredulidad y luego al pánico. Los elogios de mis padres se volvieron absurdos y ridículos, como si de repente todo su mundo se hubiera invertido. Por favor, hijo, dijo mamá, con la voz quebrada. Podemos arreglarlo, podemos hacer que todo vuelva a ser como antes. Hijo, añadió papá. No hagas esto, por favor. Somos familia. Negué con la cabeza. Cada súplica era un recordatorio de todos los años en que me habían ignorado, de todas las humillaciones de mi infancia. No hay vuelta atrás, dije. Nada vuelve a ser como antes. No estoy aquí para reconciliarme con falsas apariencias ni para fingir gratitud que nunca recibí. Clara intentó replicar, balbuceando excusas, buscando apoyo invisible de mis padres o del recuerdo de su poder en la oficina. Pero no había escapatoria. La verdad estaba expuesta. Cada pequeño detalle que había registrado durante años, cada intervención silenciosa, cada corrección, ahora tenía un valor, demostraba quién realmente estaba a cargo. No, no puedes hacer esto, nadie lo creería, dijo Clara, casi llorando. ¿Lo creerán?, contesté. Porque no se trata de palabras ni de apariencias. Se trata de hechos, resultados y paciencia. Durante años nadie vio lo que yo hacía, pero eso cambió hoy. Mis padres comenzaron a llorar, rogando, suplicando, tratando de que yo reconsiderara. Pero yo ya no era el niño invisible, el que aceptaba la indiferencia con silencio. Yo era alguien que había construido su poder desde la paciencia y la observación. Todo había sido calculado, y ahora era el momento de que la verdad saliera a la luz. Me voy, dije, tomando mi abrigo. Esta cena termina aquí para mí. Clara se desplomó en su silla, derrotada, incapaz de comprender cómo la apariencia de poder que había sostenido durante años se desmoronaba ante la evidencia de la verdad. Mis padres seguían rogando, pero sus palabras no podían revertir lo inevitable. Salí de la casa. La noche estaba fría y silenciosa, la ciudad seguía su curso habitual, ajena al colapso de la ilusión que había ocurrido dentro de esa cena. Mientras caminaba, sentí algo que nunca antes había sentido, libertad absoluta. Había dejado atrás la humillación, la invisibilidad y la injusticia. Había transformado años de paciencia y rencor contenido en poder y justicia silenciosa. La noche me recibió como un aliado, y por primera vez, nadie podía controlar mi destino. Y mientras la luz de la ciudad reflejaba sombras largas en las aceras, comprendí algo esencial: no se trata de demostrar poder con gritos o gestos, sino con paciencia, estrategia y hechos. Y yo había demostrado todo eso. La cena quedaría en sus memorias como un shock absoluto, la realidad de quien estaba realmente al mando, de quien había mantenido todo en pie, había salido a la luz. Clara, humillada y sin poder, mis padres suplicando, y yo caminando hacia un futuro construido por mis propias manos.
Nada volvería a ser como antes, y eso, por fin, era mi triunfo. Salí de la casa esa noche con un aire diferente a cualquier otro. La ciudad estaba iluminada por farolas amarillentas y la brisa fría me despeinaba mientras caminaba sin rumbo. No había vuelta atrás, la invisibilidad, la humillación y la paciencia silenciosa habían alcanzado su punto culminante. Y aunque mis padres y Clara seguirían atrapados en su mundo de reproches y sorpresas, yo me dirigía hacia uno completamente distinto. Los años pasaron rápido, como si el tiempo mismo comprendiera que, finalmente, yo podía vivir sin cadenas. Monté mi propia empresa, discreta al inicio, pero precisa, eficiente y efectiva. Aquellos proyectos que había resuelto en la sombra ahora eran la base de un imperio silencioso: tecnología, consultoría, logística, decisiones estratégicas que cambiaban compañías enteras sin que nadie me viera llegar. Mi vida había cambiado, pero de forma inesperada. Los lujos, los viajes, la comodidad, no eran el objetivo, eran consecuencia de la constancia y el control que había cultivado durante años. Ahora vivía en un apartamento con ventanales gigantes que miraban la ciudad, como si pudiera observar el mundo entero sin ser observado. Las mañanas comenzaban con café negro y una agenda organizada al milímetro, cada detalle planeado con precisión. La rutina era placentera, y la calma que sentía contrastaba con la tormenta de años pasados. Los autos que conducía, los relojes que llevaba, las cenas en restaurantes exclusivos, todo era una extensión de la disciplina y la paciencia que me habían traído hasta aquí. Pero el lujo no era ostentación, era evidencia de que el trabajo silencioso y constante finalmente tenía su recompensa. A veces recordaba a Clara. Su rostro al darse cuenta de la verdad, la incredulidad, la furia contenida. Mis padres rogando, intentando revertir lo irreversible. Sonreía con una mezcla de lástima y satisfacción. No había necesidad de contacto, la justicia había sido servida, y mi vida ahora no dependía de nadie más que de mí. Incluso en la soledad de mis oficinas, mientras revisaba informes y planificaba proyectos, podía sentir un leve surrealismo, la sensación de haber jugado un juego durante años, moviendo piezas invisibles hasta que finalmente todo encajó. La sensación era dulce, liberadora, casi como flotar sobre la ciudad mientras todo lo que me había humillado quedaba atrás. Y sin embargo, cada logro se sentía silencioso. No necesitaba aplausos, ni reconocimiento, ni siquiera noticias de mi familia. El mundo que yo había construido era un mundo mío, completo, funcional y libre de falsas apariencias. Cada día era una confirmación de que la paciencia y la estrategia silenciosa podían cambiar la vida de manera irreversible. Ahora, cada vez que alguien mencionaba a Clara, su empresa o incluso a mis padres, lo hacía desde un lugar de ignorancia. Nadie sabía que yo era el verdadero arquitecto de cada éxito, que detrás de cada logro visible había un trabajo invisible y constante que había sostenido todo. Y eso era suficiente. Mientras tomaba un sorbo de mi café, observando la ciudad desde mi ventana, comprendí que la vida no se trata de ser visto ni reconocido, sino de tener el control sobre uno mismo y sobre el propio destino. Las luces de la ciudad parpadeaban como si celebraran silenciosamente mi triunfo, y en ese silencio, encontré la paz que siempre había esperado. Había dejado atrás la humillación, la injusticia y la invisibilidad. Ahora, la paciencia silenciosa se convertía en libertad, y la libertad era todo lo que necesitaba. Cada día que comenzaba en mi mundo era un recordatorio: la estrategia, el esfuerzo y la constancia no solo cambian vidas, sino que, a veces, las transforman de manera que nadie más puede imaginar. Y así, entre lujos, rutinas calculadas y el leve surrealismo de una ciudad que parecía moverse solo para mí, entendí que mi vida finalmente pertenecía únicamente a mí. Nadie más podía tocarla, nadie más podía juzgarla, y nadie más podía cambiar la realidad que había construido con paciencia y silencio. Era la victoria silenciosa, la vida que siempre merecí, y la certeza de que el trabajo bien hecho, aunque invisible durante años, siempre encuentra su recompensa.